Islas Galápagos, 1835. A bordo del buque británico Beagle llega un joven científico. Busca y clasifica animales. Lo que aquí descubre le fascina. El material recopilado en este viaje le conducirá a sorprendentes conclusiones. Las publica en 1859 en un libro que alcanzará resonancia mundial. El origen de las especies. Ese autor es Charles Darwin. Revolucionaba la explicación tradicional del origen del ser humano. Su osadía le valió críticas y sarcasmos. Abundaron las caricaturas con la alusión a que el hombre desciende del mono. Y la polémica todavía no ha cesado. Según Darwin, la evolución consiste en una selección natural que favorece los cambios más útiles para la supervivencia y facilita la adaptación al medio. La selección natural es un proceso no aleatorio, sino determinista, capaz de engendrar orden. Las características adquiridas por los organismos a través de la evolución no son puramente fortuitas, sino que están determinadas por su utilidad funcional. Todos los seres proceden por fuerza de organismos más sencillos que fueron aumentando en complejidad, el hombre incluido. O sea, el huevo sería antes que la gallina. Las tesis de Darwin chocaban con las ideas imperantes en el siglo XVIII. Era el fijísmo, derivado de algunos planteamientos filosóficos. Fijaba una escala de seres ordenados en grados de perfección. La creación dataría de unos 6.000 años, según algunas interpretaciones de la Biblia. Un famoso partidario del fijísmo fue el sueco Linneo. A Linneo le debemos ese trabajo gigantesco de sistematización de todo el reino natural entonces conocido. Nosotros en las ciencias utilizamos aún ampliamente toda la nomenclatura que ha sido codificada por Linneo hacia la mitad del siglo XVIII. Su descripción se limita a 2 palabras, género y especie, como Homo sapiens. Antes de este sistema producido por Linneo, las especies se describían. Y por eso podían hacer falta 6 líneas para describir una especie, de modo que se entendiese que era aquella la especie a la que nos estábamos refiriendo. El sistema linneano nos permite identificar de modo unívoco una especie sirviéndose solo de 2 palabras. Linneo no estableció relaciones de parentesco entre el ser humano y los simios. Eso lo haría el filósofo Kant al afirmar, antes que Darwin, que el hombre desciende del mono. La primera hipótesis del cambio de las especies la avanzó el francés Lamarck. Para él, los órganos útiles se desarrollan con el uso y los inútiles se atrofian por desuso. O sea, la función crea el órgano. Un ejemplo eran las jirafas, que estiraban el cuello para comer. Estos cambios se transmitirían por herencia. Estudiando fósiles, un contemporáneo y crítico de Lamarck, el francés Cuvier, enunció una teoría, la del catastrofismo, que iba a generar una grave confusión. Como Cuvier había hablado de catástrofes, a las cuales siguen creaciones sucesivas de nuevas especies completas y perfectas, inicia una contraposición: creacionismo, evolucionismo. Y esto da la idea falsa que evolución sea el contrario de creación, mientras que la evolución es algo que acontece dentro de la creación. Cuvier, que como los demás fijistas era creacionista, introducía el riesgo de que si el fijismo se demostraba falso, se negara con él la creación. El catastrofismo de Cuvier se hizo insostenible tras el hallazgo de eslabones perdidos en el registro fósil. Destacan entre estos el Archaeopteryx, que asocia los reptiles con las aves, y la impresionante secuencia evolutiva de los équidos. Pero siguen faltando eslabones. ¿Por qué tantos pasos evolutivos no dejaron rastro?
Se alega que la mayoría de organismos no fosilizan, se descomponen. Para fosilizar requieren condiciones especiales. Las grandes transiciones, como la de reptiles a mamíferos, debieron producirse a partir de pocos individuos. Raro sería, pues, que fosilizara alguno, y más aún, que lo encontrásemos. Uno de los enigmas no aclarados por Darwin era el de la herencia de caracteres adquiridos. ¿Por qué si alguien pierde un brazo, su hijo no nace manco? La respuesta vino de un fraile agustino alemán, Gregor Mendel, el fundador de la genética. Más tarde, a principios del siglo XX, Hugo de Vries descubrió las mutaciones en el material genético. Hacia 1930 se logró conciliar la selección natural de Darwin con la herencia de Mendel y se creó así la teoría sintética de la evolución. Sus autores fueron Meyer, Simpson y sobre todo Dobzhansky. Según esta teoría, el cambio en los seres vivos resulta de la interacción de 5 factores: la mutación en el ADN, la recombinación del ADN, la deriva genética, la migración y la selección natural. A la teoría sintética se opuso, a partir de 1970, una hipótesis alternativa. Esta teoría fue propuesta por un biólogo norteamericano, Stephen Gould, junto con Eldridge. Publicaron un estudio que venía a decir que Darwin se equivocó cuando dijo que hubo una evolución gradual. Ellos defendían una teoría que llamaban de los equilibrios puntuados, que consiste en un salto, una estabilización. Un salto y una estabilización. Los últimos descubrimientos parecen confirmar la evolución al tiempo que dejan entrever grandes enigmas. Soy escéptico sobre la tesis del nuevo darwinismo de que las mutaciones por azar dan lugar a toda la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que actúan ahí mecanismos mucho más profundos. En realidad pienso que la evolución, como una especie de fenómenos que ocurrieron, es un hecho. Pero nuestro entendimiento de la evolución es todavía muy pobre. Las ideologías materialistas explotaron enseguida el evolucionismo a favor de sus tesis. Ya en vida de Darwin, y contra su voluntad, el filósofo Spencer inventó la desafortunada doctrina del darwinismo social. Fue él quien acuñó la idea de la supervivencia del más apto. Los más fuertes, los mejor dotados, triunfarían sobre los demás. El comunismo vio en el darwinismo una manera científica de explicar el mundo sin Dios. Engels se alegraba de ello en una carta a Marx. El Darwin que estoy leyendo es magnífico. La teología no estaba todavía destruida en alguna de sus partes. Ahora acaba de ocurrir. El mito nazi de la raza superior debe mucho a las teorías del biólogo darwinista Ernst Haeckel. Propugnaba un Estado fuerte que impulsara el progreso mediante la competencia racial y la guerra. Es muy conocido que Haeckel cambió ciertos dibujos en la presentación de los desarrollos embrionales para apoyar a su tesis. Entonces hizo un falso científico para que sirviera mejor a su propaganda materialista. Los dibujos falsificados de Haeckel entraron en los textos de biología de escuelas y universidades. Y aún hoy se mantienen en algunos libros, a pesar de que su autor murió en 1918. No solo la Unión Soviética y la Alemania nazi manipularon las teorías de la evolución. En los Estados Unidos, en toda la primera parte del siglo pasado, hubo sociedades neodarwinianas